Capítulo 31. La presa en la niebla, 5. El mundo se estrechó al espacio entre Tetsu y la mujer llamada Velo. El rugido de la presa se desvaneció en un zumbido distante. Bajo el acoso constante del ninjutsu, Tetsu ahorró sus fuerzas, construyendo distancia y retirándose a la pasarela superior de la presa. La niebla se sentía más pesada, más fría. La invocación de la lechuza de Velo había sido reemplazada por otra, sus ojos dorados fijándose en Tetsu con un enfoque depredador. Su ama estaba orgullosa, con las manos ya tejiendo otro conjunto de sellos de elemento tierra. Un Waraiko, declaró Velo, su voz amortiguada pero goteando desprecio, un clan de llorones y tontos risueños. Tus trucos de salón no te salvarán. La inteligencia de Tanigakure dice que tienes el Kekkei Genkai más inútil de todos. Dotón. Fisura de estilo tierra, B. La pasarela bajo los pies de Tetsu se abrió con un gemido de tierra desgarrándose. Saltó hacia los lados, pero Velo ya estaba sobre él, un kunai brillando hacia su garganta. Él paró con el suyo. Clan. La fuerza detrás de su golpe fue inmensa, haciéndolo retroceder un paso. Sorprendente para un especialista en ninjutsu, pero nada como los cortes disciplinados de Ryugo. Eres lento, siseó Velo, presionando la ventaja, tu chakra es delgado. La inteligencia decía que serían Chunin, pero me cuesta creerlo. Tu complexión indica que también eres joven, pareces tener algo de experiencia peleando, pero no es nada contra un veterano como yo. Sus palabras eran flechas, cada una encontrando su marca en los lugares profundos y tiernos que Tetsu había pasado los últimos 2 meses tratando de blindar. Débil. Carga. Tonto. Kekkei Genkai inútil. Hacían eco de la voz del anciano, las burlas de sus compañeros de clase, la desaprobación silenciosa de su propio clan. Una presión familiar y caliente se acumuló detrás de sus ojos. La necesidad de llorar, de liberar el inútil gas de risa de su línea de sangre, era un dolor físico. Pero entonces escuchó la voz de Ryugo, tranquila y absoluta desde su entrenamiento. Tus lágrimas no son una debilidad, Tetsu. Son un arma. Pero tienes que apuntarlas. Y la honestidad contundente de Amerui. Deja de estremecerte. Tu genjutsu es el más fuerte que he visto. Actúa como tal. La lechuza de Velo chilló, zambulléndose, sus garras apuntando a sus ojos. Tetsu no miró al pájaro. Miró a Velo. Dejó caer la primera lágrima. No era una lágrima de miedo o tristeza. Era una lágrima de concentración. Una lágrima de renunciar al control. Plink. Golpeó el concreto mojado. Para Velo, nada cambió al principio. Luego el mundo se deformó. El sonido de la presa no solo retrocedió, se invirtió. Se convirtió en un silencio ensordecedor, un vacío que presionaba sus tímpanos. La niebla se volvió aceitosa, aferrándose a su piel no con humedad, sino con la sensación resbaladiza y fría de la sangre. La figura del niño en la máscara ante ella se desdibujó, luego se dividió en 3, luego en 5, todos moviéndose en patrones erráticos e imposibles. Genjutsu. Salón de espejos llorones, B. Una evolución de sus ilusiones básicas, alimentada por su chakra y el catalizador emocional de su línea de sangre. Era su técnica de genjutsu de un solo objetivo más fuerte, una que recientemente había subido de rango después de su promoción a Chunin. Había mantenido esa carta oculta, por si la necesitaba. Velo gruñó, formando el sello Kai con velocidad practicada. El mundo volvió a la normalidad, por una fracción de segundo. Luego regresó el silencio, más espeso, y la niebla aceitosa se congeló en manos sombrías que agarraban sus tobillos. Disipó de nuevo. Nuevamente la ilusión regresó, más fuerte, más visceral cada vez. Persistente, escupió, pero una nota de tensión había entrado en su voz. Se mordió el pulgar y untó sangre en su tatuaje de invocación, Keitaro. Visión compartida. La lechuza en su hombro brilló, su visión superponiéndose a la de ella. Las ilusiones visuales se hicieron añicos, revelando la verdadera posición de Tetsu. Estaba perfectamente quieto, a 3 metros de distancia, mirándola. Pero las ilusiones auditivas y táctiles permanecieron. El silencio era ahora un coro de susurros. Voces de personas que había matado, misiones que había fallado, las críticas despectivas de su propio instructor de la infancia. Las manos aceitosas eran ahora cuchillas frías trazando su columna vertebral. ¿Cómo pudiste? ¿Estas son mis memorias? Gritó Velo, su compostura rompiéndose. Abandonó la sutileza. Sus manos se golpearon juntas. Dotón. Martillo de montaña estilo tierra, B. Un pilar masivo de roca sólida y tierra compactada de 3 metros de ancho brotó de la pasarela debajo de Tetsu, no para aplastarlo, sino para catapultarlo al aire, hacia el borde del desfiladero. Era una solución de fuerza bruta.
Eliminar al lanzador, romper el genjutsu. Tetsu, en el aire, hizo algo inesperado. Dejó de intentar aterrizar. Cerró los ojos detrás de su máscara. No pensó en los insultos de Velo. Pensó en las catacumbas oscuras e inundadas donde se encontró el cuerpo de su madre. Disecada por el clan Shikabane, ni siquiera se había ganado el derecho a ser enterrada adecuadamente. Pensó en el asiento vacío en las cenas del clan. Pensó en el dolor hueco que el equipo 11 había comenzado a llenar, no borrando el dolor, sino dándole un propósito. Metió la mano en ese lugar hueco y tiró. El aire a su alrededor se volvió lo suficientemente frío como para congelar las barandillas de metal. Los susurros fantasmas en los oídos de Velo se fusionaron en un solo sonido insoportable. El sollozo crudo y estremecedor de un niño que finalmente ha entendido lo que significa para siempre. De la sombra proyectada por el pilar de tierra en erupción, nació la oscuridad. Se levantó. El demonio de dolor alegría se manifestó completamente. No era una cosa inacabada, un demonio incontrolable hambriento de almas como el que había convocado en el examen de promoción, sino una sombra humanoide. Su rostro mostraba una boca gritando de puntos emergiendo de la marea oscura, arrastrando lágrimas de agua negra cayendo sobre la pasarela. Demonio de dolor alegría, NBL. 41. No tenía garras para blandir esta vez. Simplemente fluyó sobre el muro de estilo tierra, C, erigido apresuradamente por Velo, disolviendo la estructura de chakra como azúcar en agua. Dotón. Hoja de tierra, D. Ignoró sus hojas de tierra. Boom. El kunai oculto que lanzó como último recurso pasó a través del demonio de dolor alegría. No era una entidad física contra la cual luchar. Era desesperación con dirección. La alcanzó. Los sellos Kai de Velo se convirtieron en bofetadas frenéticas e inútiles contra su propio cuerpo. Desesperada, incluso se clavó 3 embon en las uñas, con la esperanza de que el dolor la liberara del horror frente a ella. El demonio de dolor alegría bañó sus pies, sus piernas, su torso. Para el observador externo, simplemente se congeló, sus ojos abriéndose detrás de su máscara en círculos de horror perfectos y silenciosos. Dentro de su mente, la presa se había ido. Estaba en un lugar de agua interminable, negra y helada. Se estaba hundiendo. Sobre ella, la superficie brillante retrocedía. La presión aumentaba en sus pulmones, en su cráneo. Sombras con rostros familiares, todas las personas cuyas muertes había racionalizado, cuyo dolor había ignorado, pasaban flotando junto a ella, señalando, sus bocas moviéndose en acusación silenciosa. Era el infierno como ella lo había imaginado. Su cuerpo convulsionó en la pasarela. Cayó de rodillas, luego de lado, acurrucándose en posición fetal. Sus manos arañaron su máscara de gas, arrancándola. Su rostro, revelado, era una máscara de puro terror incomprensible. Sus respiraciones llegaban en jadeos cortos y llenos de pánico, aunque sus pulmones se llenaban solo de aire. Su invocación, la lechuza, dio un chillido final y confuso y desapareció en una bocanada de humo, el contrato roto por la psique destrozada de su maestro. La marea oscura retrocedió, fluyendo de regreso a la sombra de Tetsu. La boca cosida del demonio de dolor alegría pareció curvarse hacia arriba en una sonrisa final y silenciosa antes de desaparecer. Tetsu aterrizó ligeramente en un trozo de barandilla roto, respirando pesadamente. El gasto emocional fue inmenso, un dolor agotador en su núcleo. Miró a Velo. No estaba muerta. Su corazón aún latía. Pero sus ojos estaban vacíos, mirando a la nada, su boca trabajando sin sonido. Su alma había sido devorada. La remató con una simple etiqueta explosiva adherida a un kunai. La operativa Velo ya no era de este mundo. Capítulo 32. La presa en la niebla, 6. Elemento rayo. Mordedura de tormenta del león blanco, B. Phton. Gran bala de viento. C. Trueno contra viento. Además de ser un Junin, el operativo acosador tenía la ventaja del elemento. Un mero jutsu de rango C, alimentado con reservas de chakra más altas, fue suficiente para interrumpir el jutsu de rayo más fuerte de Ryugo. Ambos eran especialistas en ninjutsu, pero la diferencia se hizo evidente en este único choque de poder. Amerui contra 2 Chunin, Tetsu contra 1, analizó Ryugo internamente, no puedo depender de ellos para pedir ayuda. Debo sobrevivir con mis propias habilidades. Sin embargo, Ryugo esperaba tanto. Tan pronto como lanzó el jutsu de mordedura de tormenta del león blanco, lanzó un kunai de serpiente de rayo, D, en sucesión. La sorpresa en los ojos del operativo acosador se endureció en un enfoque afilado como una navaja cuando el kunai golpeó su hombro, perforando su uniforme. Un golpe limpio, pero en un órgano no vital. Una lástima, sabiendo que Ryugo había apostado todo en este truco.
No funcionaría dos veces. Su mano izquierda, aún funcional, brilló a través de una serie de sellos. Pájaro, perro, rata, serpiente. Ftón. Escopeta de vendaval. Rango B. No era una sola técnica, sino un aluvión de fuego rápido. Docenas de perdigones comprimidos de aire superacelerado, cada uno del tamaño de una punta de kunai, gritaban hacia Ryugo en un cono que se ensanchaba. Ningún disparo individual era fatal, pero juntos destrozaban el espacio que ocupaba, sin dejar espacio para esquivar. Piensa. El Railgun de Ryugo brilló. Vio los huecos. Retrasos microscópicos entre la formación de los perdigones de viento. No lo suficiente para escabullirse. Especialmente en una habitación cerrada como esta. Limitaba sus movimientos, haciendo que la escopeta de vendaval de Kono fuera un presagio de muerte. No saltó. Se abalanzó hacia la pared, su mano izquierda golpeando la canaleta mojada. Raitón. Arco relámpago. D. Un rayo irregular de electricidad corrió por la canaleta, no hacia acosador, sino hacia el agua acumulada en su extremo justo cuando llegaban los perdigones de aire. ¡Kabum! El rayo sobrecalentó el agua en una explosión de vapor localizada e instantánea. La columna de vapor no solo estaba caliente. Era un desastre conductor de chakra que desestabilizó los perdigones de viento cuidadosamente controlados y creó una niebla de humo. Bajo estas circunstancias, incluso un Junin no podría apuntarme. Splash. Sus trayectorias se deformaron, silbando más allá de Ryugo mientras caía plano, sintiendo el calor quemar su espalda. Dos perdigones le rozaron el muslo y la pantorrilla. Apretó los dientes, el dolor mucho más intenso de lo que había anticipado. El golpe fue desagradable. Dañaría su movilidad. Acosador ya se estaba moviendo, cerrando la distancia que su jutsu le había comprado. Su mano izquierda ahora sostenía un kunai, agarrado al revés. Favorecía su lado derecho, pero su velocidad seguía siendo aterradora. Inteligente, gruñó Acosador, su kunai arremetiendo en un patrón cerrado y profesional. Garganta, ojos, corazón. Pero si la primera guerra Shinobi me enseñó algo, es que los especialistas en ninjutsu generalmente no son tan fuertes en combate cuerpo a cuerpo, incluso si tienen katanas. Ryugo paró, la katana rompe tormentas resonando contra el kunai. La fuerza detrás de los golpes del Junin, incluso con un brazo, era inmensa, entumeciendo la muñeca de Ryugo con cada impacto. Se dio terreno, paso a paso, su forma de kenjutsu, la sólida y pragmática esgrima de Amegakure, siendo probada hasta su límite. Acosador amagó alto, luego cayó, una patada de barrido dirigida a los tobillos de Ryugo. Ryugo saltó, pero Acosador ya se estaba levantando, su kunai apuntando a la parte inferior ahora expuesta de Ryugo. Raitón. Aplauso de trueno. D. Ryugo no apuntó a Acosador. Aplaudió con su mano libre directamente sobre la parte plana de su propia espada. ¡Bang! Una explosión concusiva de sonido y luz estalló a quemarropa. Era una técnica burda y derrochadora, pero era desorientadora. Acosador parpadeó, el destello de luz cegándolo por un segundo. Ryugo aterrizó, sus oídos zumbando, y contraatacó. Kenjutsu de Aime. Sexta forma. Lluvia que cae. D. Un simple golpe vertical hacia abajo, amplificado por la gravedad y el chakra. Acosador lo bloqueó con su kunai, pero su lado izquierdo herido se dobló ligeramente bajo el peso. Ryugo presionó, no con otro golpe poderoso, sino con una ráfaga de cortes superficiales y rápidos, Kenjutsu de Aime. Vertido de acero. Destinados no a matar, sino a acosar, forzar reacciones, sondear. Estaba mapeando las defensas de Acosador con su espada y su jutsu. El Railgun mostró el flujo de chakra vacilante hacia su hombro izquierdo, la ligera vacilación en el pivote del pie derecho opuesto sobre la superficie resbaladiza. Acosador se desenganchó con un fuerte salto hacia atrás, poniendo 5 metros entre ellos. Su respiración era más pesada ahora. TSK, como se esperaba, las ratas acorraladas muerden. Ryugo se había comprado algo de tiempo con esos trucos, pero inevitablemente habían agotado su reserva de chakra. Su propio pecho se agitaba, su chakra ahora por debajo del 60%. Le quedaba uno, tal vez dos grandes movimientos. Necesitaba terminar esto antes de que el Junin decidiera dejar de jugar y usara una técnica a gran escala que colapsaría toda la sala de control. Capítulo 33. La presa en la niebla, 7. La mano izquierda de Acosador fue a un pergamino en su muslo. Lo abrió con una bocanada de humo, revelando 3 cadenas con cuchillas y peso. Mi nombre es Emi, del clan Emi. Recuérdalo, pues tendrás el honor de morir por el arte oculto de mi casa. Ryugo frunció el ceño.
El clan Emi era uno de los 5 clanes de Tanigakure, según la inteligencia que había leído en el pergamino de sus padres. Eran infames por sus armas únicas y su alto dominio del ninjutsu de viento. Sus cadenas, cuando se usaban con encantamientos Fton, podían cortar a través del acero, haciéndolas increíblemente peligrosas. V giró una cadena, luego la envió serpenteando, no hacia Ryugo, sino hacia el techo sobre él. La hoja mordió el metal. Está tratando de controlar el entorno, se dio cuenta Ryugo, limitar mi movimiento. La segunda cadena siguió, apuntando a las piernas de Ryugo. Ryugo esquivó, pero la tercera cadena ya estaba en el aire, un borrón giratorio apuntando a su cabeza. Se agachó, las cuchillas silbando más allá de su oreja. Acosador tiró. La cadena incrustada en el soporte gimió, y una sección de rejilla de metal oxidado del techo se soltó, estrellándose contra Ryugo. Crack boom. Otro paso atronador. Ryugo desapareció del lugar, la rejilla aplastando donde había estado. La cadena, sin embargo, destripó su flanco izquierdo. El sangrado era profuso. No es bueno, analizó Ryugo. Incluso si la pelea terminara ahora, la herida era crítica. Tomó una píldora de soldado, para controlar el sangrado y se escondió detrás de un montón de escombros. La suciedad y el humo del golpe de su oponente le dieron un momento de respiro. No estás siendo tan audaz ahora, ¿verdad? Sal. Pelea conmigo, chico Kagutsu. Gritó, provocándolo. Hoja de jaula de tormenta, sé. La mente de Ryugo, fría y clara, realizó el cálculo final. Tenía un disparo. El Junin estaba confiado. Estaba cerca. Tenía la iniciativa. Apostaría todo en un solo movimiento asesino, algo que había entrenado, pero que aún no dominaba. Ryugo comenzó a moverse, no con paso atronador, sino con la agilidad física pura y agotadora que había martillado en su cuerpo. Cerró la brecha en 2 zancadas, sus piernas doliendo por el choque anterior de ninjutsu. La katana rompe tormentas, el regalo de su madre, era amenazante. Chispas de Raitón iluminaron la espada en la oscura habitación. Los ojos de acosador se abrieron ligeramente. ¿Se está comprometiendo al combate cuerpo a cuerpo? ¿Con mis cadenas con cuchillas fuera? Suicida. La mano izquierda de Ryugo salió disparada, no para un puñetazo, sino en un golpe de palma abierta hacia el pecho de acosador. Acosador lo apartó fácilmente con su antebrazo. Era exactamente lo que Ryugo quería. El bloqueo creó una apertura. Raitón. Paso atronador, En un instante, Ryugo escapó del combate cuerpo a cuerpo, corriendo hacia el techo, o lo que quedaba de él. Al ver a Ryugo posicionado para una carga simple, Acosador usó un jutsu de sustitución, retirándose a toda velocidad. Raitón. Paso atronador, Ryugo presionó su ventaja, entrando de nuevo en combate cuerpo a cuerpo. Splash. Un solo corte dirigido al lado izquierdo y debilitado de Acosador. Al igual que sus cadenas lo habían destripado, la katana rompe tormentas de Ryugo cortó a través del torso de Acosador, revelando una lesión profunda. Sin embargo, no cayó tan fácilmente y tomó represalias con una técnica de arte oculto Emi. Arte oculto Emi. Defensa de cuchillas, Sus cadenas lo rodearon y explotaron hacia afuera, similar a la defensa absoluta de los Hyuga, excepto que eran cadenas con cuchillas rodeándolo en lugar de chakra puro. El jutsu habría sido letal si Ryugo no lo hubiera visto. Raitón. Paso atronador, Raitón. Paso atronador, Raitón. Paso atronador, Su Raikugan, sin embargo, vio un camino hacia adelante. Las cadenas con cuchillas eran un laberinto de cortes. Algunos caminos, sin embargo, eran menos letales. Su mejilla, brazo, manos, muslos, tobillos, ninguna de sus extremidades estaba libre de lesiones, pero sin embargo, se disparó hacia adelante, moviéndose de punto de alto potencial a punto de alto potencial, corriendo en sucesión a una velocidad más rápida de lo que un cerebro humano normal podría procesar, una técnica asesina que solo podía ser manejada por un Kagutsu. Alto dominio de Raitón, alto dominio de Kenjutsu, alto dominio de Raikugan, atributos lo suficientemente altos para manejar el estrés. Las condiciones eran numerosas, pero permitieron a Ryugo encontrar un camino ofensivo en lo que parecía ser una muerte inmutable. Cerrando la distancia a la velocidad del rayo, su energía cinética era inigualable. Kenjutsu de Amegakure. Estocada de espada aguja C. El mismo movimiento que Amerugi le había mostrado para romper una roca. Lo había practicado 10.000 veces. No con su gracia, sino con la crueldad de Kagutsu. Y con su velocidad, el resultado fue claro. La hoja oscura se convirtió en una racha gris. Perforó la armadura de Acosador como si fuera una hoja de papel.
La hoja entró en el pecho de acosador justo debajo del esternón, en ángulo hacia arriba, impulsada por todo el peso del cuerpo de Ryugo y lo último de su fuerza. Hubo un golpe húmedo y sólido. Acosador se detuvo. Todo movimiento lo abandonó. Miró hacia abajo a la empuñadura de la espada que sobresalía de su cuerpo, luego hacia arriba al rostro impasible y agotado de Ryugo. Sus ojos azules no tenían ira ahora, solo una profunda y final sorpresa. ¿Qué fue esto? Susurró, la sangre burbujeando en sus labios. Su defensa de cuchillas era el orgullo de su clan, una técnica infame en todo el mundo shinobi. Nunca había sido violada. Ni por Konohagakure. Ni por Tsunagakure. ¿Qué eres? Murmuró. Ryugo respiró y giró la hoja. Las rodillas de acosador se dieron. Ryugo lo dejó caer, retirando su espada con un sonido repugnante. Se paró sobre el Junin moribundo, jadeando por aire, su reserva de chakra leyendo 12%, crítico. No se molestó en responderle. Esto nunca fue un duelo. Has matado a V y mí, Jonin NBL. 52. Has ganado 832 exp. Registros de batalla. Competencia de aplauso de trueno más 4, competencia de paso atronador más 20, competencia de estrategia más 15, competencia de arco relámpago más 8, Kenjutsu de Amegakure. Sexta forma. Lluvia que cae, competencia más 12, nuevo, Kenjutsu de Amegakure. Vertido de acero, competencia más 10, nuevo, Kenjutsu de Amegakure. Estocada de espada aguja, competencia más 64, competencia de mordedura de tormenta del león blanco más 10, competencia de Jutsu Kunai más 5, competencia de hoja de jaula de tormenta, más 13. Estado. Ryugo Kagutsu Chunin NBL. 29, 1 350/3, 950, atributos, escala 100. Densidad de chakra. 51-3, control de chakra. 4-3, mente. 72-5, agilidad. 95-1, fuerza. 18-1, resistencia. 84-1, ventaja. Especialista en rayo, inmunidad al veneno, capitán del equipo 11, 20% exp para el equipo 11 Chunin de Amegakure, 10% ganancia de reputación con Ame, competencias de habilidad, escala 100. Kekkei Genkai. Raid Gani, 53-2, Ninjutsu, Raiton. Pasos atronadores, B25-20, mordedura de tormenta del león blanco, B26-10, hoja de jaula de tormenta, B13-18, clon de rayo, C2, arco relámpago, D91-8, kunai de serpiente de rayo, D64-1, aplauso de trueno, D53-1, Genjutsu. Reversión de Genjutsu, D88-12, Kenjutsu. Esgrima de Amegakure, C17-4, estocada de espada aguja, C4-62, sexta forma. Lluvia que cae, D12 nuevo, vertido de acero, E10 nuevo, Taijutsu. Estilo puño de lluvia de la academia, E76-3, lanzamiento desequilibrante del cuerpo de Ame, D16, misceláneos. Sigilo, C75-5, lanzamiento de kunai, D83-5, estrategia, D94-15, logística, D10, supervivencia en la naturaleza, D10, comercio, D24, elocuencia, D63, historia, D10, flute, E37, objetos. Katana rompe tormentas, B, chaleco Chunin, C. Capítulo 34. La presa en la niebla, 8. Mientras Ryugo se batía en duelo con el Junin en medio del trueno de la sala de control y Tetsu ahogaba una mente en horror silencioso, Amerui libraba su propia guerra en el flanco sur de la presa. Los dos Chunin que se separaron para interceptarla, Luchador y Colmillo, eran un estudio en contrastes. Luchador era una losa de músculo y tejido cicatricial, su estilo de taijutsu pura y brutal eficiencia. Colmillo era un susurro en la niebla, sus movimientos fluidos, kodachis gemelos como extensiones de su voluntad. No la encontraron en la salida, sino esperándolos en una amplia plataforma de servicio con vista al enorme aliviadero. Ella había elegido el terreno. El rugido del agua era ensordecedor aquí, una presión física constante. Enmascararía el sonido, limitaría la coordinación verbal de sus enemigos. Para Amerui, criada en los patios silenciosos del clan Takeda, era solo otra capa de quietud. ¿Solo un Chunin? Gruñó Luchador, tronándose los nudillos, el capitán Ubei fue descuidado enviándonos a ambos para cuidar a una niña. Es una Takeda, murmuró Colmillo, su voz como seda crujiente. Aún no había desenvainado sus espadas, mira la postura. El agarre. No correrá. Se mantendrá firme y morirá bellamente. Además, no rompas el protocolo.
No podemos permitir que nuestra verdadera identidad sea expuesta. Luchador se burló. Tonterías. No sobrevivirá de todos modos. Amerui no respondió. Desenvainó su katana en un movimiento suave y silencioso. La hoja era una astilla de gris en la niebla gris. Luchador cargó. Sin delicadeza, solo fuerza abrumadora, un puño como un mazo dirigido a su centro. Amerui no lo enfrentó. Cambió su peso una fracción, su katana brillando no para cortar, sino para guiar. La parte plana de su hoja encontró su muñeca, desviando el golpe más allá de su hombro. Al mismo tiempo, su mano libre salió disparada, con los dedos rígidos, y se clavó en el grupo de nervios debajo de sus costillas. No era considerada una genio sin razón. Sobresalía en cada campo en la academia. Nadie podía igualarla en combate. Tenía reservas de chakra abrumadoras, un talento para la espada que le permitía vencer a sus mayores y, lo más importante, reflejos que le permitían dominar cualquier encuentro de combate cuerpo a cuerpo. Luchador gruñó, más sorprendido que adolorido, pero su carga se rompió. Tropezó pasando junto a ella. Colmillo se movió. No la atacó directamente. Movió las muñecas y una docena de sembón, relucientes con una sustancia aceitosa tenue, salieron disparados no hacia Amerui, sino hacia el suelo mojado alrededor de sus pies. Reconoció la táctica. Limitar la movilidad, crear una zona de peligro. Pateó, saltando hacia atrás sobre una barandilla de tubería. Los sembón se clavaron en el concreto donde ella había estado, chisporroteando débilmente. Veneno. Luchador se recuperó, girando con un rugido. Golpeó sus manos juntas. Dotón. Puño de estilo tierra. Se. Un puño gigante y tosco de tierra compactada y roca brotó de la plataforma a sus pies, disparándose hacia Amerui y en la barandilla. Una técnica amplia y torpe, pero en el espacio confinado, difícil de evitar. Un jutsu característico de Tanigakure. Amerui no trató de evitarlo. Se dejó caer directamente hacia abajo, dejando que el puño de tierra pasara por encima, y mientras caía, clavó su katana en el borde de la plataforma, usándola como pivote para balancear su cuerpo debajo de la plataforma en un arco vertiginoso. Emergió del otro lado, detrás del luchador. Su katana ya estaba en movimiento. Kenjutsu de lluvia silenciosa. Tercera forma, marea que regresa, B. Un solo y devastador corte diagonal hacia arriba, desde la cadera hasta el hombro opuesto. No era una técnica llamativa. Era un corte de carnicero, perfeccionado por generaciones de guerreros Takeda para matar samuráis con armadura. Luchador, sintiendo el peligro, comenzó a girar, su propio chakra brillando para un reemplazo. Era demasiado lento. La hoja gris oscuro, impulsada por la fuerza disciplinada de Amerui y el apalancamiento perfecto, atravesó su chaleco táctico, costillas y corazón con un terrible y húmedo crujido. Los ojos del luchador se desorbitaron. Dio medio paso, luego se derrumbó como un árbol talado, el rugido del aliviadero tragándose su último suspiro. Uno menos. Amerui aterrizó ligeramente, su hoja goteando. Se enfrentó a Colmillo, quien no se había movido para ayudar a su compañero. La miraba, con la cabeza inclinada. Eficiente, dijo Colmillo, su voz aún tranquila, una muerte Takeda de libro de texto. Sin movimiento desperdiciado. Sin emoción. Estás bien entrenada. Finalmente desenvainó sus kodachis. Las hojas cortas eran de un negro opaco y no reflectante. Pero el arte de tu clan es uno de dualidad. Silencio y tormenta. Por lo que he visto, aún no has dominado la tormenta. Además, revelaste todas tus cartas aquí mismo. Un error de novata, reflexionó. Amerui frunció el ceño, este único choque había gastado su resistencia y reserva de chakra. Más importante aún, podía sentir el peligro de él. No cargó. Comenzó a tejer sellos de manos con una mano mientras la otra sostenía un kodachi listo. Eran sellos rápidos y desconocidos. Elemento tierra, pero con un acabado retorcido y fluido. Arte oculto del clan Dotuki, entonó, Kokuen no Mai, danza del humo negro B. No la atacó. Exhaló un aliento, y de su boca brotó no tierra, sino una niebla negra espesa y granular. Se extendió con una velocidad alarmante, pesada y empalagosa, oliendo a arcilla quemada y ozono. No era un humo asfixiante. Era una niebla de partículas increíblemente finas y densas en minerales. Amerui se retiró, pero la niebla estaba en todas partes, aferrándose a su ropa, su piel, su espada. Cubrió el mundo en un crepúsculo oscuro, reduciendo la visibilidad a meros pies. Sus agudos sentidos, generalmente su mayor activo, estaban amortiguados. No podía escuchar los pasos de Colmillo sobre el rugido de la presa y el extraño y susurrante crujido de los granos que se asentaban.
¿Ves? La voz de Colmillo resonó desde múltiples direcciones dentro de la niebla, un efecto similar al genjutsu creado por las partículas. Los Dotuki no somos solo usuarios de tierra. Somos alquimistas del suelo. Esta niebla de grano es inerte. Inofensiva. Hasta que una chispa de luz naranja brilló en lo profundo de la niebla negra. Los ojos de Amerui se abrieron de par en par. Debería haberse retirado en el momento en que escuchó el nombre Dotuki. Se lanzó a una esquiva frenética, pero la niebla estaba sobre ella, en su ropa, su cabello. Era un conductor esperando un catalizador. Katon. Kaki no Jutsu. Técnica de la gran bola de fuego C. El mismo enemigo sobre el que su clan le advirtió, un contraataque duro de los especialistas en combate cuerpo a cuerpo, los Dotuki. La bola de fuego que estalló dentro de la niebla no era la esfera rugiente habitual. Fue una detonación instantánea y catastrófica. Los granos inflamables se encendieron todos a la vez. ¡Womf! Una ola concusiva de calor y fuerza, contenida y amplificada por la arquitectura de la presa, estalló a través de la plataforma. No había llama que ver, solo una expansión cegadora y al rojo vivo que sobrecalentó el aire. El mundo de Amerui se convirtió en dolor. Su respiración cuidadosamente controlada quemó sus pulmones. Los granos de niebla en su uniforme se encendieron, convirtiéndose en brasas en miniatura. Su cabello, cubierto de polvo, se encrespó. La ola de calor la golpeó con la fuerza de un golpe físico, arrojándola contra un conducto de metal con un clan repugnante. Se desplomó en el suelo, su cuerpo gritando. Su piel era un tapiz de quemaduras salvajes e instantáneas. Su visión nadaba, sus oídos zumbaban. El hedor de su propia carne quemada llenó su nariz. Trató de levantarse, pero sus brazos temblaban violentamente, negándose a obedecer. El dolor la hizo desear la muerte. Su katana yacía a unos metros de distancia, su hoja manchada de hollín. La niebla negra se había consumido, dejando humo acre y el olor de una fragua. Colmillo emergió de la neblina, intacto, sus kodachis aún en la mano. La miró, su expresión ilegible detrás de su máscara. Podrías haber tenido una oportunidad si te hubieras enfocado en mí en lugar de en mi compañero, una lástima. Nunca debes subestimar a tus enemigos, dijo en voz baja, casi con tristeza, la verdad es fuego. La verdad es dolor. Se movió para acabar con ella, su kodachi levantándose para una muerte precisa y misericordiosa en la base del cráneo. Entonces se congeló. Su cabeza se levantó de golpe, sus habilidades sensoriales, agudizadas por la afinidad de tierra de su clan, brillaron. La firma del capitán Ubei, murió, no puede ser posible, murmuró. Amerui, sabiendo que moriría pronto, sonrió. Ah, lo sabía, puede que no sea digna, pero al menos seré vengada. Prepárate, miembro del clan Dotuki. Conocerás un destino peor que la muerte misma. El dolor era demasiado grande. Se desmayó. Sus ojos, visibles sobre su máscara, parpadearon con sorpresa y luego cálculo frío. El plan se había fracturado. Las prioridades cambiaron instantáneamente. Una heredera Takeda viva, una princesa de clan noble, era inteligencia. Una moneda de cambio. Un cambio de planes, pequeña heredera, murmuró. Tu capitán ha hecho las cosas interesantes. Con una última mirada hacia la sala de control donde Ryugo se tambaleaba por su victoria, el Chunin Dotuki se fundió en el humo persistente y la niebla siempre presente de la presa, un fantasma llevando su premio a las profundidades del desfiladero. Su misión fue un fracaso, pero no regresaría con las manos vacías. En la plataforma, solo quedaban el rugido del agua y el cuerpo del luchador enfriándose lentamente, la sangre derramada ya diluyéndose en la humedad perpetua. Amerui Takeda se había ido. Capítulo 35. La presa en la niebla, 9. La sala de control era una tumba de humo, chispas y el olor cobrizo y dulce de la sangre. Ryugo se apoyó pesadamente contra un escritorio destrozado. Allí, se podían ver mapas y notas, o más bien restos de material de operación. Su respiración venía en jadeos irregulares y dolorosos. Cada centímetro de su cuerpo gritaba. El profundo corte en su costado, las quemaduras del vapor, las innumerables heridas de las cadenas con cuchillas. Ya había tomado 2 píldoras de soldado, 2 veces más de la dosis recomendada. Pero incluso las píldoras de soldado de mayor calidad no podían restaurar la sangre. Su cabeza estaba mareada. Su chakra se sentía como un pozo drenado y arenoso. Un suave crujido en la puerta. Tetsu estaba allí, su máscara de sonrisa llorosa inclinada. Estaba ileso físicamente. A diferencia de Ryugo, había tenido el control de su pelea de principio a fin. Su oponente no era un Chunin, sino un simple Chunin que estaba indefenso ante su Kekkei y Genkai. Aún así, su reserva de chakra disminuía y su espíritu se sentía fatigado.
Cada llegada del demonio de dolor alegría hacía resurgir sus recuerdos más traumáticos, una maldición por la que pasaban todos los Waraiko. Sus ojos, visibles a través de la máscara, se abrieron de par en par al ver a Ryugo. Capitán. Sus heridas, se apresuró hacia adelante, sus manos ya moviéndose hacia su botiquín médico. Solo estabiliza, tosió Ryugo, apartándolo, a Merugi. Ella se enfrentó a dos. Un especialista en taijutsu y un usuario de kenjutsu. Necesitamos encontrarla. Ahora. La urgencia en su voz, cruda y despojada de su calma habitual, atravesó el agotamiento de Tetsu. Asintió, aplicando un coagulante rápido y un vendaje de presión a la peor herida del costado de Ryugo. Era un trabajo de parche, pero tendría que bastar. Salieron de la sala de control. No hablaron. Parecía que Tetsu nunca esperó que Ryugo perdiera, y viceversa. Había una confianza inquebrantable entre los dos, una hermandad forjada en numerosas misiones y entrenamientos juntos. Se movieron a velocidad moderada. Ryugo cojeaba, usando su espada como bastón. Tetsu exploraba adelante, sus sentidos extendidos. El rugido del aliviadero los guió a la plataforma sur. Has matado a un genin de Tanigakure NBL. 18. Has ganado 36 exp. Has matado a un genin de Tanigakure NBL. 12. Has ganado 24 exp. Has matado a un civil NBL. 3. Has ganado 3 exp. Ni Ryugo ni Tetsu estaban ciegos. Habían sido engañados por Tanigakure. Su presencia en la presa justificaba cualquiera de sus acciones. Habían planeado no dejar testigos en primer lugar. Encontraron la escena rápidamente. El enorme cadáver enfriándose del chunin llamado luchador, casi partido en dos por un golpe impecable de Takeda. Las marcas de quemaduras en la plataforma, el peculiar hollín granular que manchaba el concreto y el olor acre de un fuego repentino e intenso. Pero no estaba a Merugi. No había un segundo cuerpo. Ryugo se arrodilló, ignorando la protesta de sus heridas. Sus dedos trazaron el borde de una marca de quemadura. Explosión incendiaria contenida. Técnica de especialista. No es un katón estándar, su Raikgan parpadeó débilmente, pero vio lo suficiente. No había muchos clanes en Tanigakure, pero se había asegurado de investigar a los enemigos antes de pisar las fronteras. Conocer al enemigo era una ventaja que las fuerzas anteriores de Amegakure pagaron caro durante la primera guerra shinobi. Y los restos del campo de batalla gritaban de otro de los 5 clanes fundadores de Tanigakure. El clan Totuki, y su arte oculto Kokuen no Mai. Esto es obra de Totuki, habló Ryugo. Tetsu asintió. Él también venía de un clan de Amegakure. Conocía esta información clasificada. Humo negro inflamable. Una combinación mortal de Dotón y Katón. Se puso de pie, su rostro una máscara de furia fría bajo la mugre y la sangre. No la mataron. La cocinaron para incapacitarla, luego se la llevaron. El especialista en taijutsu que cayó no era un especialista en genjutsu, y tampoco lo era tu oponente ni el mío. Esto significa que el último era su sensor y especialista en genjutsu, el que nos atrapó en la niebla cuando llegamos a la sala de control. Hizo una pausa. Las manos de Tetsu se apretaron. ¿Qué debemos hacer? Me encantaría ir tras ellos, la voz de Ryugo era resuelta, una piedra cayendo en un pozo, pero míranos, Tetsu. Apenas puedo caminar. Estás en tu límite de chakra después de invocar. Una persecución, en territorio desconocido, contra un enemigo que acaba de capturar a una heredera Takeda en combate. Es una carrera suicida. Una misión fallida. Y hará que maten a Merugi con certeza cuando se den cuenta de que vamos. Pero ella es nuestra compañera de equipo. La voz de Tetsu se quebró, la máscara haciendo poco para ocultar su angustia. Lo es, dijo Ryugo, su mirada implacable, y por eso haremos todo lo posible para salvarla. Pero no cargaremos de cabeza. No jugaremos en su juego sin ganar la ventaja primero. Tetsu se calmó. Sabía que Ryugo era un estratega experimentado. Su sensei, Mumei, había dicho a menudo que quizás era el activo más fuerte del equipo 11. No el arte oculto de Amerugi, o su jutsu. Sino su mente. Un vacío despiadado que era mucho más malvado que el demonio de dolor alegría. Ryugo explicó. Hagamos esto. Obtengamos la inteligencia que Bato necesita. Pruebas de la participación de Tanigakure. Aseguramos nuestra posición. Todavía hay ratas en la presa. Hacemos lo que sea necesario para averiguar a dónde llevaría Tanigakure a una prisionera de alto valor como ella. Capturamos a Sato Ren. Lo cambiamos por ella. O entramos con un ejército. No como dos chunin heridos tropezando en la oscuridad. Se volvió desde la plataforma, su mandíbula apretada. La misión tiene prioridad.
Pero el objetivo acaba de cambiar. No vamos a matar a Sato Ren. Lo vamos a tomar vivo. Y dado que estaba tan fuertemente protegido, nos va a contar todo. Encontraron las dependencias del administrador jefe en una sección reforzada de la base de la presa, lejos de la lucha. El hombre mismo, Sato Ren, era una figura regordeta y pálida con túnicas de seda, escondiéndose debajo de su escritorio. No era un luchador. Su firma de chakra era la de una vela tenue y parpadeante. Sato Ren, civil NBL. 5. Dos guardias civiles restantes, samuráis reales del país del río, hicieron una resistencia lamentable en la puerta. Un movimiento de la muñeca de Ryugo y un solo y agotado arco relámpago, los derribó a ambos, convulsionando. Onto, Samurai NBL. 12. Ponto, Samurai NBL. 13. Ryugo sacó a Sato por el cuello y lo arrojó a una silla en la lujosa oficina. El hombre balbuceaba, ofreciendo dinero, influencia, promesas de paz. Siléncialo, dijo Ryugo a Tetsu. Tetsu se acercó. No necesitaba sellos complejos. Simplemente sacó un pequeño vial de su bolsa, polvo de Ethereum, y sopló una pequeña nube en la cara de Sato. Los ojos del hombre inmediatamente se llenaron de lágrimas involuntarias y profundas. Ahora, susurró Tetsu, su voz tejiéndose en la tristeza inducida por químicos, mírame. Genjutsu. Verdad del dolor, Era un primo más suave del horror que le había infligido a Velo. No rompía la mente. La abría. Amplificaba los propios miedos, arrepentimientos y culpa del sujeto, haciendo que la necesidad de confesar, de aliviarse, fuera un dolor físico abrumador. Sato Ren se quebró en menos de un minuto. No era un shinobi entrenado. No era ni la mitad de fuerte que un estudiante de la academia. Habló en una oleada jadeante y ahogada por las lágrimas. Las palabras se derramaron. No solo sobre sobornos o simples provocaciones fronterizas. Capítulo 36. La presa en la niebla, 10. El centro de mando del fuerte de la frontera sur se sintió diferente a su regreso. El aire solía oler a aburrimiento y ocasionales piedras de afilar para afilar herramientas shinobi. Cuando el equipo 11, o más bien, el cuerpo apenas consciente de Ryugo llevado por el enmascarado Tetsu, entró, todos en el campamento comenzaron a hacer suposiciones. Hacía 15 minutos que habían entrado en la tienda del comandante Bato, sin que saliera ninguna información. Ryugo se paró ante la mesa de mapas del comandante Bato, su postura rígida a pesar de la pronunciada cojera y las vendas frescas y manchadas de sangre visibles debajo de su chaleco táctico rasgado. Tetsu estaba medio paso detrás, con los brazos cruzados pero sus dedos golpeando sus bíceps en un ritmo regular. La tensión estaba en su punto más alto. Mumei también estaba allí, a un lado, su rostro pálido. Había escuchado el informe abreviado de los vigías. Vio la sangre, las quemaduras, el agotamiento hueco en los ojos de Ryugo, que hablaba de una pelea mucho más allá de una infiltración estándar. A pesar de no tener la autorización necesaria, se le había permitido ya que se trataba de Chunin que, hace solo 2 semanas, todavía eran sus estudiantes. Comandante Bato, Jonin NBL. 58 Zenitsu Takeda, Jonin NBL. 51 Kirito Shikabane, Chunin NBL. 31. El vicecomandante Zenitsu Takeda los miró, su rostro cicatrizado y legible. Su mirada se detuvo en las heridas de Ryugo, luego en la absoluta falta de un tercer miembro del equipo. Zenitsu nunca fue cercano a su hermana menor, pero su desaparición era una mancha en la reputación de los Takeda. Informe, dijo Zenitsu, con una voz severa que pareció sorprender incluso a Kirito, su propio discípulo. Ryugo no adornó. Habló en oraciones planas y precisas, exponiendo los hechos como piezas en un tablero de shogi. La presa era una zona de exterminio preparada. 2 samuráis del río, 10 shinobi de Tanigakure. Entre ellos, 4 operativos de Tanigakure. 1 Junin, 3 Chunin. La voz fue como un trueno para el vicecomandante, su juicio pronto convirtiéndose en vergüenza. Habían lanzado Chunin recién ascendidos a una misión suicida. El comandante Bato pidió: por favor continúe. Esperaban un equipo de investigación. Nos atrajeron y usaron la división de nuestro equipo a su favor. Después de usar algunos trucos, Tetsu venció al especialista en ninjutsu Chunin y yo decapité a su capitán, un tal Ubei del clan Emi. No detalló las peleas. Su información estaba clasificada, como querían los protocolos de la torre del salón oscuro. Los ojos de Bato se entrecerraron marginalmente ante eso. Sabía de la defensa de cuchillas de los Emi. Escuchar a un Chunin, un niño, hablar de romperla era inquietante. Luego Ryugo llegó a la parte de Amerui.
A pesar de ser famosos por su frialdad, el vicecomandante Zenitsu mostró inmensas emociones, sus ojos llenos de intención asesina. Ella eliminó al especialista en Taijutsu luchador en la plataforma sur. Enfrentó al segundo Chunin, identificado como un miembro del clan Totuki. Usó el Kokuen no Mai, que es como identificamos a su clan. No conocemos ni su estado ni la fuerza real del operativo Totuki. Pero sabemos que la extrajo viva antes de que aseguráramos el área. El silencio que siguió fue más pesado que los muros de piedra del fuerte. ¿Viva? Insistió Zenitsu, como si no pudiera creer ese hecho. Viva, confirmó Ryugo, se retiró cuando sintió la muerte de su capitán. La tomó como prisionera, no como un cadáver. Una heredera Takeda es inteligencia de alto valor. El Jonin Bato se inclinó hacia adelante, sus manos masivas planas sobre la mesa. ¿Y el objetivo? ¿Sato Ren? Asegurado, dijo Ryugo. E interrogado. Asintió a Tetsu. El chico dio un paso adelante, colocando un pergamino de evidencia sellado en el mapa, luego desenvolvió un paquete de tela a su lado. Dentro había artículos que hicieron que la mandíbula experimentada de Bato se tensara. Una cadena con cuchillas distintiva con grabado del clan Emi en las pesas, una pequeña calabaza de cerámica chamuscada que apestaba al peculiar residuo de arcilla quemada de la alquimia Totuki, y 3 protectores de frente de Tanigakure estándar, tomados no de los cuerpos, sino de un alijo oculto que encontraron en la presa. Prueba, dijo Tetsu suavemente. Más que prueba, continuó Ryugo, bajando la voz, sin perder nada de su agudeza. Sato Ren confesó. La operación de la presa no fue solo una provocación fronteriza. Fue guerra económica. Una estratagema dirigida. Golpeó el mapa en el cinturón agrícola del sur de la Tierra de la Lluvia. Al controlar la presa, podrían haber inducido artificialmente una inundación durante el período crítico de germinación del arroz en otoño, justo después de matar de hambre a los cultivos. Tenían los horarios. Las cejas de Bato se juntaron. Matar de hambre a unas pocas aldeas fronterizas es una cosa. Sabotear una cosecha nacional es un acto de guerra. ¿Por qué? Apalancamiento, declaró Ryugo. La tierra de los ríos no es el objetivo. Tsunagakure lo es. Con nuestra cosecha paralizada, Amegakure no podría vender excedentes de arroz. Suna, perpetuamente escasa de recursos y con relaciones tensas con Konoha e Iwa, solo tendría un proveedor viable. La tierra de los ríos. Podrían poner su precio. Podrían exigir concesiones políticas, derechos de paso seguro o simplemente desangrar el tesoro de Suna. Es una estratagema fluvial para desviar riqueza y poder. Todo, terminó, haciéndose eco de su propia creencia fundamental, impulsado por el dinero. La revelación quedó suspendida en la habitación. Mumei dejó escapar un silbido lento. Esto no era una escaramuza. Era el movimiento de apertura de una campaña económica compleja y sucia que usaba a los shinobi como bisturíes. Bato miró fijamente a Ryugo, realmente lo miró. El chico tenía 12 años, tal vez 13 por su apariencia, cubierto de las heridas de una pelea que debería haberlo matado. Sin embargo, su análisis era frío como el hielo, estratégico a un nivel que reflejaba la brillantez de la guerra tardía del propio Itori. No solo había sobrevivido a una emboscada Jin, sino que había diseccionado su propósito mayor. ¿Dónde está Sato Ren ahora? Preguntó Bato, su tono cuidadosamente neutral. No sobrevivió al informe completo, dijo Ryugo, encontrando la mirada de Bato sin inmutarse. Los métodos requeridos para extraer la trama más profunda, fueron terminales. Por primera vez, Bato vio algo en los ojos de Ryugo que no era cálculo o agotamiento. Era una finalidad plana y despiadada. Este chico no solo había matado a un enemigo. Había ejecutado a un activo político civil porque el hombre se había convertido en un lastre para la misión y un testigo de sus acciones. Era una solución del salón oscuro, de libro de texto y brutal. Pero verlo en los ojos de alguien tan joven envió un escalofrío por la columna de Bato. Ryugo inicialmente quería cambiarlo por Amegui. Pero era solo un funcionario. Su valor era solo el del conocimiento que tenía. Después de que se rompió bajo el interrogatorio de Tetsu, ya no fue necesario. Ya fuera Bato o Zenitsu, ambos pensaron. Así que este es el capitán del equipo, el protegido del inspector Kosuke. Bato mantuvo esa mirada por un largo momento. El desafío tácito estaba allí. ¿Cuestionarás el éxito de la misión? El comandante finalmente se reclinó, la silla gimiendo. No podía. La prueba era irrefutable. La inteligencia era vital. Y habían, contra todo pronóstico, paralizado una célula enemiga peligrosa y descubierto una trama importante.
¿Entiendes que Sato Ren era un asesor personal de una facción dentro de la corte del Daimyo de la lluvia? Dijo Bato, no como una acusación, sino como una declaración de hecho político. Su desaparición causará olas. Pero, las olas de una cosecha fallida habrían sido un desastre para Amegakure. Tomó su decisión. La misión se mantiene como un éxito. La evidencia será enviada al Consejo. Sus hallazgos cambian la imagen estratégica por completo. Elevaré la clasificación de la misión a rango A, junto con las recompensas. Se han reconocido contribuciones excepcionales por parte del comandante del fuerte de la frontera sur, Bato. La misión presa en la niebla, B, se ha elevado a rango a las recompensas de la misión se han elevado en consecuencia, X2 has recibido 7000 exp, 140 puntos de promoción del salón oscuro, 160,000 RI, más 200 reputación con la torre del salón oscuro, más 200 reputación con el consejo de la lluvia de Amegakure, red de inteligencia del país del río desbloqueada, más 400 reputación con el comandante de frontera Bato, más 300 reputación con Mumei y Tetsu has subido de nivel. Has subido de nivel. Comandante, ¿puedo pedir una cosa más? Preguntó Ryugo. El comandante Bato hizo una pausa, sus ojos desplazándose al espacio vacío donde debería haber estado Amerui. Un intercambio de prisioneros. ¿Quieres cambiar esta evidencia y nuestro silencio sobre la trama más amplia, por la chica Takeda? Es el camino más eficiente hacia la recuperación. Amegakure tiene poco que ganar de un conflicto directo. Usted mismo lo dijo, no tiene los recursos para ello, demostró Ryugo, un asalto directo a una posesión de Tanigakure para extraer un solo prisionero es una operación de alto costo y baja probabilidad. Un intercambio es limpio. Ellos pueden salvar las apariencias y potencialmente contener el escándalo de su operación. Recuperamos a nuestra compañera de equipo. Luego, es el papel del Consejo pedir compensación a través de los canales diplomáticos regulares. Bato grunó. Era pragmático. También ponía la pelota en el tejado de Tanigakure, obligándolos a reconocer que el operativo capturado era suyo. Redactaré el comunicado. Una negociación de entrega en un punto muerto. Sin canales oficiales. Tienen 48 horas para responder con una ubicación. Ustedes dos, miró a Ryugo y Tetsu, están en espera médica hasta entonces. Retírense. Mientras se giraban para irse, Zenitsu agregó, con la voz baja. Kagutsu. Ryugo se detuvo. Ese Junin que mataste. V.I.M.I. Era una entidad conocida. Un veterano. Lo que hiciste, Zenitsu negó con la cabeza, una extraña mezcla de respeto y presentimiento en su mirada, esta es una gran hazaña de guerra. Estoy agradecido por la medida en que estás dispuesto a ir para salvar a Amerui. Realmente lo estoy, en nombre del clan Takeda. Ahora haz que te vean esas heridas. No le sirves de nada muerto. Ryugo asintió leve y dolorosamente. Entendido, vicecomandante. Afuera, en el pasillo húmedo, Tetsu finalmente habló, su voz delgada. El comandante Bato te tenía miedo. Al final, cuando hablaste de matar a Sato, murmuró, y Zenitsu, parecía que le importaba profundamente a Merui. ¿Cómo es que ella nunca lo mencionó? Pensé que detestaba a su familia. Ryugo negó con la cabeza, fingiendo ignorancia. ¿Quién sabe? Deberíamos preguntarle cuando la salvemos. Capítulo 37. Bahía Médica. La bahía médica del fuerte de la frontera sur era un lugar de desesperación silenciosa. Ryugo yacía en una camilla rígida, su torso un lienzo de vendas y ungüentos curativos. Pero no era el dolor lo que lo inquietaba, sino la captura de Amerui. Este había sido un desarrollo inesperado de una misión que debería haber sido un éxito impecable. Recordó la actitud del vicecomandante Takeda Zenitsu. Era sospechosa. Una ninja médico Hitaki lo había visitado antes, sus manos brillando con suave chakra azul mientras aceleraba la reparación del tejido. El profundo corte en su costado era ahora una herida suturada y cerrada. Los agujeros profundos hasta el hueso del jutsu de viento del Junin del clan Emi, sin embargo, eran más difíciles de curar. La puerta se abrió con un suave siseo. Goto Aribako y Yumiya estaban allí, sus habituales comportamientos confiados atenuados. Todavía llevaban su equipo de genin, salpicado de barro de las patrullas. Detrás de ellos, sus equipos flotaban, rostros grabados con preocupación. Dijeron que no había visitas, pero sobornamos a la ordenanza con un poco de la pasta de frijol fermentada menos letal de Yumi, dijo Goto, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Llevaba un pequeño paquete envuelto en tela. Yumi pasó junto a él, sus agudos ojos escaneando la forma vendada de Ryugo. Dejó escapar un silbido bajo.
Maldición, capitán. Los rumores no le hicieron justicia. Dicen que te enfrentaste a un Chunin y viviste para contarlo. Lo que sea, hablando de cuentos, ¿has visto a Tetsu? Respondió Ryugo con modestia. En un informe con Mumei y algunos shinobi de alto mando Shikabane, dijo Goto, entrando completamente y colocando el paquete en una pequeña mesa, dijo que tenías un plan. Lo tenemos, dijo Ryugo. Se levantó lentamente, ignorando la protesta de sus músculos, implica no hacer nada estúpido durante los próximos 2 días. La fachada juguetona de Yumi se quebró. Amerui. ¿Es verdad? ¿La tienen? Sí. La única palabra colgaba en el aire estéril. Sora, Ren, Kota y Makura, los genin de los equipos 41 y 42, intercambiaron miradas sombrías. Habían entrenado con Amerui. Conocían su orgullo feroz e inquebrantable. La idea de ella como cautiva era visceralmente incorrecta. Era una verdadera genio, un monstruo por derecho propio. ¿Qué podemos hacer? Preguntó Goto, su voz ahora completamente seria. Desempaquetó el bulto. Dentro había 2 simples cuencos de madera llenos de arroz blanco. Un poco de carne seca y salsa se mezclaron con él, dándole un aspecto muy apetecible. Ryugo casi babeaba. Yumi continuó. No somos del salón oscuro. Somos genin del cuerpo. Pero te debemos una. Las tácticas que nos enseñaste, nos han mantenido vivos en nuestras últimas 3 patrullas. Nómbralo. Ryugo los miró. Goto con su paraguas embonatado a la espalda, Yumi con su siempre presente calabaza, sus leales y capaces compañeros de equipo. Eran activos. No en el sentido frío y calculador de la palabra, sino en el sentido muy real de shinobi en los que podía confiar en su flanco. Manténganse listos, dijo Ryugo, aceptando un cuenco de caldo. El calor era un consuelo. Si ocurre el intercambio, será un enfrentamiento tenso. El comandante Bato traerá sus fuerzas para mostrar fuerza, pero no arriesgará una batalla por una sola kunoichi, no con el clima político. Si las cosas salen mal, digamos que será bueno tenerlos cerca. Los ojos de Yumi brillaron. Una carta oculta. Me gusta. Seremos tu sombra. Solo da la señal. Goto asintió. Coordinaremos con Tetsu. Él conoce tu mente mejor que nosotros. No se quedaron mucho tiempo. La visita fue una violación del protocolo y tenían patrullas que realizar. Pero su presencia era algo tangible, un recordatorio de que la influencia de Ryugo se había extendido más allá del equipo 11. Tenía aliados. Después de que se fueron, Ryugo terminó el caldo y cerró los ojos. Accedió a su estado. Ryugo Kagutsu Chunin NBL. 31, 1550/4100, chakra. 41%, recuperándose, condición. Gravemente herido, curación. Las recompensas de la misión de rango A habían sido inmensas. 2 niveles, una montaña de ri y suficientes puntos de promoción del salón oscuro para darle una vía rápida hacia el rango Jnin. Pensó que no le importaba, pero Amerui representaba no solo a una compañera de equipo. Representaba conexiones con el clan Takeda, una compañera de equipo confiable y, lo que es más importante, 2 meses enteros de entrenamiento. Ella le había enseñado la mayoría de las habilidades de Kenjutsu de las que se enorgullecía, habilidades que le permitieron vencer a un Chunin. Dejarla en manos del enemigo no era una opción en esta etapa. Pasó la siguiente hora en meditación de chakra enfocada, haciendo circular su energía para acelerar su curación. El médico Hitaki le había advertido contra el esfuerzo, pero la espera ociosa era su propio tipo de veneno. La puerta se abrió de nuevo, esta vez sin ceremonia. El comandante Bato llenó la puerta, su volumen bloqueando la luz gris del pasillo. Comparado con el cabello negro, los ojos amarillo ámbar, el rostro infantil y el cuerpo delgado de Ryugo, el Jonin Bato parecía un bárbaro. Tenía el pelo largo, rubio y salvaje y una constitución tan grande que parecía antinatural. Los rumores decían que habían elaborado su conjunto de armadura específicamente en la fundición Tsuchigomo porque los tamaños estándar no le quedaban. Entró y cerró la puerta, su expresión fría. Capitán del equipo 11 Ryugo Kagutsu. Comandante Bato, respondió Ryugo respetuosamente. No se levantó, pero inclinó la cabeza ligeramente. Originalmente tenía sus propios prejuicios contra él. Era un shinobi civil sin ninguna habilidad especial, y su nivel era bastante promedio para un comandante de la frontera sur. Sin embargo, había actuado a su favor, duplicando sus recompensas de la misión al elevarla al rango A y lo más importante, apoyó su solicitud de salvar a Amerui.
Si hubiera sido un comandante impulsado por las reglas, Ryugo habría tenido que renunciar a Amerui o lanzar una misión de rescate por su cuenta, lo cual habría dejado un mal sabor de boca. Bato no se sentó. Se paró a los pies de la camilla, con los brazos cruzados. El comunicado ha sido enviado a través de una ave comercial capturada del país del río con la persuasión correcta. El punto de entrega es un santuario en ruinas en la tierra de nadie a 3 millas al sureste de aquí. Lo tendremos al amanecer. Ryugo esperó. Acordaron el intercambio, continuó Bato, su voz un retumbo bajo, la evidencia es demasiado condenatoria, y esto es suficiente para justificar una guerra en toda regla. Si llega a la corte del daimyo, incluso el viejo Tanigakure no podría escapar del castigo. Más importante aún, Tanigakure no está en una posición en la que puedan permitirse la guerra. La primera guerra shinobi los dejó heridos y aún no se han recuperado. Asumo que el Consejo de la Lluvia no aceptará la liberación de Amerui sola a cambio de la evidencia, ¿verdad? Dijo Ryugo. Necesitamos controlar los términos. Los labios de Bato se contrajeron en lo que podría haber sido aprobación. Has estado leyendo los pergaminos de Itori sobre chantaje diplomático. Leer es uno de mis pasatiempos. Uno bueno. Las palabras pueden enseñar lecciones que de otro modo se pagarían con sangre. ¿Es el plan? Bato descruzó los brazos, aquí está la pregunta, Kagutsu. Puede que tengas uno, pero luchaste contra un Junin, y entendería si te desmayaras en cualquier momento. El médico dice que necesitas un mes de descanso. El intercambio ocurrirá en 48 horas como máximo. ¿Estás en condiciones de liderar el equipo de recuperación? No es una cuestión de coraje. Es una cuestión de si tu presencia aumentará las probabilidades de éxito o hará que maten a tu compañera de equipo. A veces, la retirada es la mejor opción. Ryugo encontró la mirada del comandante. No fanfarroneó. Se evaluó a sí mismo con frialdad, como lo haría con una herramienta. Su cuerpo estaba herido, pero funcional. Su chakra estaba bajo, pero recuperándose. Su mente estaba clara. Sus mayores armas, el Raikugan, su cálculo estratégico, estaban intactas. Más importante aún, Amerui lo estaría esperando. Tetsu lo estaría esperando. El plan era suyo. Entregarlo, incluso a un Junin competente como Bato, introducía variables. Y estaba la actitud de Zenitsu. La sonrisa falsa. Las felicitaciones endulzadas. Estoy en forma, declaró Ryugo, no participaré en combate directo a menos que sea absolutamente necesario. Mi papel será la observación, verificación y ejecución del protocolo de comercio. Tetsu y una pequeña escolta de sus chunin más firmes serán la fuerza visible. Seré la mano oculta. Los equipos 41 y 42, bajo su mando, han completado el entrenamiento conjunto con el equipo 11. Será bueno tenerlos también. Bato lo estudió durante un largo momento, luego asintió una vez, bruscamente. Bien. Zenitsu exige liderar el grupo. Le he dicho que es demasiado impulsivo, que su interés personal nubla el juicio. Es un Takeda, probablemente vendrá de todos modos, pero en segundo plano. Tendrás el mando operativo de la recuperación mientras yo negocio los términos con su comandante. No me hagas arrepentirme de esto. No lo haré, señor. Una cosa más. El pergamino de evidencia, revisé el contenido. La profundidad de la planificación económica de Tanigakure, la focalización en cepas de cultivos específicas, no es obra de halcones fronterizos. Esto vino desde arriba. Su caje es viejo y su aldea es infame por su falta de sucesor. Esto huele a una jugada de poder por parte de una facción dentro de su consejo, usándonos a nosotros y a Asuna como peones. Hizo una pausa. Tengamos cuidado. No tienen suficientes números para enfrentarnos a todos, incluso si tienen más cartas ocultas. Tanigakure es débil. Pero la ambición puede ser peligrosa. En caso de que las cosas se pongan demasiado intensas, retírate con Amerui. La torre del salón oscuro me daría problemas si murieras en una carnicería sin nombre de un campo de batalla. Se fue, la puerta haciendo clic al cerrarse detrás de él. Ryugo se recostó, las últimas palabras de Bato resonando. Una facción dentro de Tanigakure. Ambiciosa, despiadada y claramente dispuesta a usar la guerra no convencional. Una facción audaz en Tanigakure. Ryugo no podía decirlo con certeza, pero estaba dispuesto a apostar que los 5 jugadores registrados en Tanigakure estaban relacionados con esta maldita trampa. Necesito ser más cuidadoso la próxima vez, pensó Ryugo para sus adentros, sin esperar enfrentar obstáculos tan pronto. Y lo más importante, sabía que el mundo shinobi no estaba preparado para las traiciones, tramas y estrategias por venir.
La solución a estos problemas no cambiaba ni un poco. Solo necesitaba volverse más fuerte. Más que nunca. Para sobrevivir. Capítulo 38. Parlamento en el lago Nagare. 2 días después, lago Nagare. La tensión en la frontera era un cable tenso, zumbando con violencia reprimida. En el lado de Amegakure, el escuadrón del comandante Bato se erigía como un muro de sombría resolución. Comandante de frontera Bato, Jonin NBL. 58 Vicecomandante Zenitsu Takeda, Jonin NBL. 51 Kirito Shikabane, Chunin NBL. 31 Goto Aribako, Genin NBL. 21, 1 Yumiak, Genin NBL. 18, 1 Mumei, Chunin NBL. 41. Ryugo podía identificar a la mayoría de ellos. Los equipos de Goto y Yumi también estaban en espera, junto con una docena de genin de élite del fuerte fronterizo, así como 3 chunin que estaban en condiciones decentes. Una pequeña fuerza de élite que fue suficiente para intimidar al grupo de Tanigakure, sin asustarlos del parlamento. Al otro lado del río, las fuerzas de Tanigakure los reflejaban, una presencia silenciosa y hostil. Tanigakure nunca se había recuperado verdaderamente de la primera guerra shinobi. Las tierras de los ríos habían sido un mero campo de batalla para las fuerzas de Konoha y Suna. Si no fuera por la competencia del primer Tanikage en jutsu de estilo de agua, no quedaría ninguna aldea oculta de los valles en esas tierras. Habían pasado 4 años desde la primera guerra shinobi, pero los shinobi de élite que se perdieron no pudieron ser reemplazados en ese lapso. Y se notaba. Comandante de frontera Goro, Jonin NBL. 55 shinobi de Tanigakure, Genin NBL. 22 shinobi de Tanigakure, Genin NBL. 14 shinobi de Tanigakure, Genin NBL. 16 shinobi de Tanigakure, Chunin NBL. 32 Dotuki Kolmi y yo, Chunin NBL. 36. La mayoría de sus fuerzas estaba compuesta por genin. Solo destacaban su comandante de frontera Goro, un junin con cierta reputación, y 2 chunin, incluido el que capturó a Amerui. El resto era irrelevante, shinobi inferiores de rangos genin. Los 2 comandantes se pararon a 20 pasos de distancia en la grava neutral de la orilla del río, el agua fluyendo entre ellos como un árbitro plateado e indiferente. Bato, dijo el comandante Goro, su voz un rasguño seco. Su máscara similar a un demonio le daba un aura ominosa. Sus ojos se encontraron con Ryugo, antes de caer sobre Bato nuevamente. Traes niños heridos a un parlamento fronterizo. ¿La famosa fuerza de Amegakure finalmente ha disminuido? Bato no sonrió. Yo no sería tan arrogante si fuera tú. Acaban de perder un Junin ante ellos, ¿recuerdas? Deja de perder el tiempo. ¿Qué hay de nuestras shinobi? Un destello de irritación pasó por el rostro de Goro. La heredera Takeda está viva, pero es prisionera de guerra, tomada en un compromiso legal en territorio en disputa. Sus shinobi violaron una instalación administrada conjuntamente. ¿Territorio en disputa? ¿Compromiso legal? Bato soltó una carcajada que no tenía humor. Guárdalo para los diplomáticos a los que intentabas llevar a la bancarrota. Tenemos la evidencia. También recuperamos el cuerpo. Tienen a nuestra kunoichi. Esto no es un tribunal. Es una transacción. Mantengámoslo simple. Los ojos de Goro escanearon la línea de Amegakure, deteniéndose en cada uno de los shinobi, luego en los suyos. Parecía que no esperaba tal configuración de las tierras de la lluvia. Su mirada era calculadora, sopesando las probabilidades, las consecuencias políticas, la pura audacia de Bato trayendo a los mismos perpetradores aquí. Una pelea aquí no estaría a su favor. Retrocedió. Los términos se mantienen, declaró Goro finalmente, el cuerpo y toda la evidencia por la chica. Una escolta de cada lado hasta el punto medio para la verificación y el intercambio. Cualquier señal de movimiento adicional, el trato es nulo y el río corre rojo. ¿Quieres el cuerpo y toda la evidencia? Bato se rió, Amegakure solicita 2 cosas adicionales. Autoridad total sobre las operaciones de la presa Nagare, así como una compensación. Goro frunció el ceño. No mencionaste esas condiciones, no tengo la autoridad para. Bato insistió. 2 millones de ri. No soy codicioso, y esto es lo más bajo que puedo llegar. Tú y yo hemos estado de acuerdo durante la última década. No hagamos esto más complicado de lo que parece. Este es un revés para Tanigakure, pero si no llegamos a un acuerdo, podría desencadenar una guerra con Tsunagakure y Amegakure. Podría desencadenar la segunda guerra shinobi. ¿Sabes lo sedientas de sangre que son las otras aldeas? Goro se encogió de hombros. Podría intentar negociar, pero también sabía que no se detendría en eso. Suspiró. Bien.
Bato asintió bruscamente, luego miró a Ryugo, saludando en el aire. Era la señal. Sin una palabra, Ryugo y Tetsu comenzaron a caminar hacia adelante en la amplia y plana orilla del río que servía como punto de intercambio neutral. Paralelo a ellos, Colmillo avanzó, guiando a Amerui. El silencio era absoluto, roto solo por el suspiro del río y el crujido de la grava bajo los pies. La tensión se podía sentir a través de la piel. Los latidos del corazón golpeaban fuertemente. Los ojos miraban, las manos flotaban cerca de las bolsas de kunai. El pie de Mumei temblaba. La expresión de Zenitsu Takeda era resuelta. Ryugo mantuvo su enfoque estrecho, su Raikgan activo. Observó a Colmillo, el shinobi operativo del clan Dotuki. Sus hombros, su falta de heridas, su máscara en forma de lobo. Observó los pasos tropezados de Amerui. Viva, reconoció Ryugo. Amerui, Chunin NBL. 28-2. Estado. Gravemente herida. Llegaron al punto medio. 10 metros separaban a las dos parejas. Colmillo se detuvo. Prueba primero. Ryugo empujó el pergamino de evidencia hacia adelante con el pie. Se deslizó hasta la mitad de la grava. La chica. Déjame ver que está viva. Con un movimiento casual, Colmillo quitó el saco de la cabeza de Amerui. La vista fue un golpe físico. El cabello plateado enmarañado con sangre y hollín, las horribles quemaduras que estropeaban la mitad de su rostro, el ojo hinchado. Su cuello no mostraba signos de estrangulamiento. Había sufrido heridas de una pelea, pero ninguna de tortura. Ella dio un asentimiento minúsculo, casi imperceptible. Las quemaduras son cosas difíciles, dijo Colmillo conversacionalmente, como si hablara del clima, el Kokuen no Mai cocina de afuera hacia adentro. Tiene suerte. La constitución de una Takeda es admirable. El pergamino, dijo Ryugo, su voz más fría que la niebla del río. Colmillo usó un pequeño lanzamiento de tierra para atraer el pergamino a sus pies, verificando su contenido con un escaneo rápido y profesional. Sus ojos se tensaron ligeramente. Satisfecho. El cuerpo, dijo. Tetsu empujó la forma envuelta hacia adelante. El sentido de la tierra de Colmillo pulsó sobre él. Un breve asentimiento. La transacción está completa, declaró Colmillo. Hizo un sello de mano perezoso. Las cuerdas de su presión de chakra alrededor de Amerui se aflojaron y cayeron. Se volvió, como para simplemente irse. La transacción está completa, declaró Ryugo también. En el momento en que comenzó la retirada de Colmillo, Ryugo y Tetsu se movieron. Tetsu estuvo al lado de Amerui y en un instante, sus manos alcanzando una píldora de soldado hecha por los Ak. No intentes hablar. Te tenemos. El único ojo bueno de Amerui encontró a Ryugo mientras cojeaba hacia ella. Sus labios agrietados se movieron silenciosamente. Tardaste lo suficiente, susurró. Ryugo se arrodilló, ignorando el fuego en su costado. Encontró su mirada. Te dejaste capturar. Insubordinación. Discutiremos tu castigo cuando puedas pararte. Una risa débil y dolorida escapó de su garganta. Luego su ojo se cerró. Fue como si toda la presión sobre sus hombros desapareciera en el momento en que se reunió con sus compañeros de equipo. Fue un éxito. Capítulo 39. Misión repetible. La bahía médica era un capullo de dolor y reparación lenta. La médico Hitaki había hecho su trabajo. Las heridas profundas estaban cerradas, las quemaduras curadas, los huesos puestos de nuevo en su lugar. Sin embargo, la verdadera curación, el tipo que restauraba a un shinobi al deber, requería tiempo y entrenamiento. Tiempo que no tenían. El comandante Bato encontró a Ryugo allí, no descansando, sino realizando katas lentas y deliberadas del estilo de Kenjutsu de Amegakure con una espada de práctica, sus movimientos rígidos, pero recuperándose rápidamente. ¿Deberías estar haciendo eso? Gruñó Bato, apoyándose en el marco de la puerta. No hay descanso para los malvados, respondió Ryugo, sin romper su ritmo, eso no es nada si quiero alcanzar la cima. ¿Cima, eh? Tienes una gran ambición, Bato observó por un momento, su expresión ilegible, el veredicto del consejo ya está. El parlamento fue un éxito. Tanigakure ha concedido el control operativo y está pagando reparaciones. A tu equipo se le acredita un éxito crítico de rango B. Has completado la misión de rango B Parlamento en el lago Nagare. Has recibido 2000 exp, 150 reputación con Amerui, 100 reputación con el clan Takeda, 50 reputación con el fuerte de la frontera sur. Ryugo finalmente se detuvo. Bueno, estas son buenas noticias. Bato continuó. La torre ve potencial en ti. Potencial monumental. Ten cuidado, demasiada atención nunca es buena en las tierras de la lluvia.
Cuando regreses, el consejo querrá vincularte a la torre del Salón Oscuro. El cuerpo general de Amegakure intentará darte responsabilidad en una frontera. Ansho podría reclutarte para el JITE. Elijas lo que elijas, debes pensar sabiamente. Mi espada pertenece a la torre del Salón Oscuro, dijo Ryugo. Bato se rió. Tenía la sensación de que dirías eso. Esta no es una mala elección. El Consejo de la Lluvia posee suficientes recursos para convertirte en uno de los pilares de Amegakure. Pero basta de eso. La razón por la que vine es para darte otra misión con el resto del equipo 11. Ryugo frunció el ceño. ¿Otra misión? Seguramente has visto el estado de Amerui, ella está. La frontera es un polvorín, dijo Bato, entrando completamente en la habitación. Su voz bajó, pragmática y grave. El parlamento enfrió las cosas, pero la facción de Tanigakure todavía está ahí fuera. Intentarán algo más. Tal vez una incursión directa para salvar las apariencias, tal vez sabotaje en otro lugar. Mis fuerzas están al límite protegiendo la presa y patrullando los canales. Fijó a Ryugo con sus ojos oscuros. Tu equipo está herido, pero sus nombres ahora son conocidos por el enemigo. Te temen más de lo que me temen a mí. Ese miedo es un arma. Estoy asignando al equipo 11 a una rotación defensiva a lo largo de la red de canales centrales. Tu sola presencia actuará como un disuasivo. No estamos en guerra con ellos. No atacarán. Era una prueba. Una prueba mundana, agotadora y esencial. No gloria, no asesinato, sino el trabajo poco glamoroso de los shinobi. Mantener el terreno. Trabajo de patrulla. Misiones inadecuadas para un activo del Salón Oscuro de su talento, pero, una oportunidad para fortalecerse con misiones regulares de rango C de todos modos, estaba bajo el mando del Jonin Bato. Era una situación en la que todos ganaban. Misión en cadena, manteniendo la frontera, rango C repetible. El comandante Bato ha solicitado al equipo 11 que mantenga la frontera a través de patrullas e intimidación, utilizando su reputación como escudo contra las iniciativas de Tanigakure. Tarea. Completar patrulla alrededor del lago Nagare, 0/1, recompensas. 1000 exp, 15,000 ri, más 20 reputación con el comandante Bato, más 15 reputación con el cuerpo general de Amegakure. La misión también es repetible, esto significa que se puede cultivar. Además, podría aumentar mis posibilidades de averiguar más sobre los jugadores de Tanigakure, analizó. Entendido, comandante, dijo Ryugo, inclinando la cabeza ligeramente. Estabilizaremos el sector. Bien. Tu compañero de equipo Tetsu ya está autorizado para servicio ligero. La chica Takeda, la mirada de Bato se dirigió a la forma inmóvil de Amerui. Los Takeda han sido informados de su recuperación. Probablemente enviarán un equipo de recuperación. Hasta entonces, es tu responsabilidad. Retírense. Bato se fue, sus pasos pesados resonando por el pasillo de metal. Equipo de recuperación del clan. Las palabras se asentaron como piedras frías en el intestino de Ryugo. Una vez que dejara el fuerte fronterizo, entraría en el laberinto político del clan Takeda. No dejaría que eso sucediera. La noche se profundizó. El fuerte se instaló en la cautelosa tranquilidad de un puesto de avanzada en tiempo de guerra. Capítulo 40. El gambito del traidor, 1. La lluvia en los muros exteriores del fuerte era constante. La luna iluminaba el campamento que había caído en un silencio inquietante. La luz de los genin patrullando en las torres de vigilancia complementaba el paisaje. El comandante Bato se movía por los pasillos oscuros con el paso deliberado de un hombre que lleva el peso de una frontera sobre sus hombros. El parlamento fue un éxito, pero el éxito en la tierra de la lluvia era efímero. No sentía alegría, sol o alivio de que la compleja situación con la presa finalmente se estuviera calmando. Crack. Abrió la pesada solapa de lona de su tienda de mando. La escena familiar de lona mojada, mapas viejos y aceite de lámpara barato le dio la bienvenida. Estaba a punto de pedir un informe de estado al oficial de guardia cuando se congeló. Se quedó hasta tarde esa noche. La situación se había calmado, pero también había cambiado la dinámica de las fronteras de las tierras del río. La presa estaba bajo su jurisdicción. Y más importante aún, Tanigakure intentaría tomar represalias. No abiertamente. No tenían la fuerza ni el coraje para hacerlo. El primer Tanikage también era conocido por su falta de agresividad, defendiendo solo los intereses de sus tierras cuando el daimyo se lo pedía explícitamente. Una postura que no había cambiado, ni siquiera durante la primera guerra shinobi. Después de unas horas, volvió a salir. La noche había caído tan profunda que las estrellas parecían brillar más. Pero entonces. Voces. Bajas, urgentes.
Y no era cualquier voz. La voz de Zenitsu. Las garantías no valen nada. El plan falló. La evidencia está en manos de Amegakure. Mi hermana vive, ¿cómo pudo un Chunin del clan en mí fallar tan miserablemente? ¿Ha caído Tanigakure tan bajo que incluso un Chunin novato puede derrotar a sus élites? Una segunda voz, amortiguada pero familiar en su cadencia. El Dotuki. El fracaso no fue solo operativo, sino informativo. Tus datos sobre las capacidades del equipo no eran precisos. Incluso la fuerza de tu hermana podría haber derrocado a Chunin de élite regulares, una variable que no tuviste en cuenta. Los altos mandos no están contentos con el desarrollo de la frontera. ¿Sabes lo que eso significa? Una sensación fría y resbaladiza, como agua helada goteando por su columna vertebral, inundó las venas de Bato. No respiraba. Su enorme estructura, generalmente tan imponente, se convirtió en una estatua en las sombras justo afuera de la solapa de una tienda. Les di sus archivos. Sus puntajes de la academia, sus artes de clan, sus roles previstos. Siseo Zenitsu, la ira sangrando a través, dijiste que un Chunin y 3 Chunin serían una exageración. Se suponía que debían eliminarlos, desacreditar a las nuevas mascotas del Salón Oscuro y dejar la frontera en un caos que yo pudiera resolver, poniéndome al mando aquí. En cambio, los hiciste héroes. Y tomaste a Amerui viva. ¿Por qué? Tuviste la oportunidad de matarla. Una heredera Takeda es una contraparte valiosa. Anticipamos tu disgusto. De ahí esta reunión. Nuestro problema mutuo permanece. Equipo 11. Son una espina no deseada a los ojos del alto mando. Su crecimiento es increíblemente rápido y los quieren fuera. Así que termínalo, la voz de Zenitsu era un susurro venenoso. Estás dentro del fuerte. Bato confía demasiado en su perímetro. Haz que parezca un ataque de venganza de Tanigakure. Mata al chico y al fenómeno Baraiko en su bahía médica. Yo me encargaré de Bato durante la confusión. La chica. Déjame a Amerui y a mí. Una víctima trágica del mismo ataque, su cuerpo nunca se recuperó. Una mártir para los Takeda, una razón para exigir que Anso purgue el comando fronterizo por incompetencia. Limpio. El hielo en las venas de Bato se encendió en una furia al rojo vivo. Traición. No solo de la aldea, sino de los mismos shinobi bajo su mando. De su propia sangre. Pensó en los ojos fríos y estratégicos de Ryugo, el horror oculto de Tetsu, el rostro quemado de Amerui. Todos peones en el juego de poder de este bastardo. No gritó. No se anunció. No había tiempo para el drama. Con una oleada silenciosa y explosiva de chakra, Bato se movió. No fue por la pantalla. Fue por el poste de soporte central de la tienda, una madera gruesa clavada en el suelo. Una mano, callosa y poderosa, se envolvió alrededor de ella. Su otra mano formó un solo sello aplastante. Dotón. Terremoto de estilo tierra. Rango B. Había escuchado suficiente. No era una técnica de área amplia. Enfocó el chakra a través del poste hacia la tierra debajo de la tienda. El suelo no solo tembló, se abrió. Crunch tut. La pantalla de privacidad y la camilla detrás de ella fueron arrojadas hacia los lados. Zenitsu Takeda y el operativo Totuki, Colmillo, su máscara de lobo inconfundible, tropezaron a la vista, desequilibrados. Los ojos de Bato se encontraron con los de Zenitsu. En el rostro de su vicecomandante, vio sorpresa, conmoción, quizás incluso vergüenza. Pero no hubo negación. No hubo excusas. Solo la intención asesina de un depredador acorralado. Traidor. ¿Renunciaste a la lealtad y al honor porque, un mero título? El rugido de Bato fue la alarma. Desgarró la noche, ahogando la lluvia. No necesitaba una campana o una bengala. Su voz fue un trueno de acusación que despertó a todo el fuerte. Su gran espada estaba en sus manos en el mismo movimiento, extraída del sello en su espalda en un destello de acero. No cargó contra Zenitsu. Fue por la mayor amenaza inmediata. El infiltrado enemigo. La hoja, más larga que la altura de un hombre, barrió horizontalmente en un arco decapitador destinado a bisecar a Colmillo. El Dotuki fue rápido. Se dejó caer plano, la hoja silbando sobre su cabeza, y pateó la rodilla adelantada de Bato mientras sus manos volaban en sellos. Dotón. Muro de estilo tierra. Rango C. Una losa de roca brotó del suelo de la tienda entre ellos, no para bloquear a Bato, sino para darle espacio a Colmillo. Estaba ganando milisegundos para escapar. Nunca los consiguió. Desde la entrada de la tienda, dos figuras entraron borrosas. Arte oculto Aribaco. Red de ataduras en Bonn. Rango C.
Un abanico de Senbon, cada uno arrastrando un cable de chakra casi invisible, salió disparado del paraguas de Goto Aribako, no al cuerpo de Colmillo, sino al espacio a su alrededor. Los cables se entrecruzaron, una rejilla de navajas esperando enredar. Arteak. Nube de esporas punzantes. Rango C. Yumi sopló una bocanada de esporas rojas de su calabaza. Se expandieron en una nube irritante que llenó el espacio confinado de la tienda, quemando ojos y pulmones. No detendría a un Chunin, pero lo ralentizaría, lo obligaría a reaccionar. Habían estado cerca, informando con Mumei después del parlamento. El rugido de Bato fue su llamada. Colmillo gruñó, abandonando sus sellos. Rodó, los cables en bon cortando su capa pero sin tocar carne. Salió cerca de la pared de lona rasgada. Zenitsu tomó su decisión. Su propia katana brilló, su hoja de un gris opaco. No atacó a Bato. Se abalanzó sobre Goto y Yumi, las amenazas más débiles y rápidas para el escape de su aliado. Kenjutsu de lluvia silenciosa. Quinta forma, aguacero. Rango B. Fue un aluvión de golpes castigadores que cubría el área, destinado a hacerlos retroceder y crear una apertura. Bato se movió para interceptar, pero Colmillo vio su oportunidad. Con un movimiento despectivo de su muñeca, arrojó 3 pequeñas bolitas de arcilla a la lámpara de la tienda. Catón. Ignición. Rango D. Las bolitas estallaron en llamas concentradas justo cuando golpearon el depósito de aceite. Wash. El interior de la tienda se convirtió en un infierno repentino de fuego que se extendía y humo negro asfixiante. En la confusión cegadora y ardiente, Colmillo se fundió a través de la hendidura en la pared de lona y desapareció en la noche tormentosa. Zenitsu, aprovechando la misma distracción, paró un golpe aplastante de la gran espada de Bato que envió escalofríos por su brazo, y usó la fuerza para impulsarse hacia atrás fuera del lado opuesto de la tienda en llamas, desapareciendo en el laberinto de estructuras del fuerte. El fuerte está bajo ataque. Traidor en las filas. Todas las unidades, posiciones defensivas. Sellen la puerta. Bramó Bato, su voz cortando a través del crujido de las llamas y las campanas de alarma que ahora sonaban. Goto y Yumi, tosiendo por el humo y las esporas, intercambiaron una sola mirada. Sus órdenes eran implícitas. El Dotuki, escupió Goto, moviéndose ya hacia la brecha que Colmillo había usado. Una sombra pasó junto a ellos. Goto, Yumi. Conmigo, ahora mismo. Perseguimos. Era la voz de Ryugo. Sus ojos irradiaban una rara intención asesina.